Imaginen por un momento que tienen todo el poder del mundo, que sus conquistas son leyendas y que su palabra es el destino de millones. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ese mismo poder se convierte en su mayor condena cuando algo sobrenatural comienza a devorar su cordura desde adentro. Si quieres descubrir cómo el hombre más poderoso de la tierra terminó viviendo como una bestia en el campo, quédate conmigo, porque este es el secreto más aterrador y fascinante de la Biblia. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo a Eterna Conexión con Dios, para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones que transformarán tu manera de ver el propósito divino en tu vida. Nabucodonosor no era un hombre común, era un gigante de la historia, el arquitecto de Babilonia, el destructor de templos y el dueño de un ego que amenazaba con tocar el cielo. Pero hoy vamos a desentrañar por qué Dios decidió humillarlo de una forma tan brutal y qué lección urgente tiene para ti hoy. La historia comienza en la cúspide del orgullo, en los jardines colgantes de Babilonia, donde Nabucodonosor caminaba contemplando su imperio y soltó una frase que resonó en el trono de Dios como un desafío directo al cielo. Él dijo: ¿no es acaso esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poderosa mano para gloria de mi majestad? Y fue en ese preciso instante de soberbia extrema cuando el tiempo se detuvo. La Biblia nos relata en Daniel capítulo 4 que una voz descendió del cielo y decretó un juicio que cambiaría su existencia para siempre, pues su mente humana sería arrebatada y reemplazada por la de una bestia. Imaginen la escena, un palacio lleno de lujos, sirvientes y oro, convirtiéndose de repente en el escenario de una tragedia psicológica y espiritual incomprensible. No fue una enfermedad natural, no fue un ataque externo, fue la mano de Dios ajustando cuentas con un corazón que se había olvidado de quien le otorgó el trono en primer lugar. Es fácil caer en el error de pensar que Nabucodonosor fue un caso aislado de locura. Pero la realidad es que el orgullo es una trampa mortal que todos enfrentamos a diario, desde el empresario que cree que todo lo logró por su propio esfuerzo, hasta el líder que piensa que su posición es inamovible. Nabucodonosor tuvo un sueño, un árbol majestuoso que alcanzaba los cielos, pero que fue derribado, dejando solo el tocón en la tierra. Y Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, tuvo que darle la noticia más difícil de su vida al monarca más temido. Le advirtió que sería expulsado de la sociedad, que viviría bajo la lluvia, que comería hierba como los bueyes y que su cuerpo sería bañado por el rocío del cielo durante 7 tiempos, que representan los periodos de juicio divino. Esto no es solo una historia de hace siglos, es un espejo en el que debemos mirarnos, porque cuando el ser humano se siente autosuficiente, Dios permite que esa estructura de poder se derrumbe para que podamos ver nuestra verdadera fragilidad. ¿Alguna vez te has sentido como si hubieras perdido el control de tu vida? Como si los planes que construiste con tanto esfuerzo se estuvieran desmoronando. La transformación de Nabucodonosor de rey a bestia es el recordatorio definitivo de que toda autoridad en el cielo y en la tierra proviene del Altísimo. Durante esos 7 tiempos, el palacio siguió funcionando, las intrigas políticas continuaron y el mundo siguió girando. Pero el rey ya no estaba en la mesa real, estaba en el lodo, con el cabello largo como plumas de águila y las uñas como garras de ave, viviendo en un estado de degradación absoluta. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Dios permite que lleguemos a niveles tan bajos de humillación? Y la respuesta es tan simple como devastadora, para que al final, cuando ya no nos quede ninguna otra salida, levantemos la cabeza y reconozcamos que el cielo domina. En el Nuevo Testamento vemos ecos de esta misma lección, cuando se nos advierte que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, porque la soberbia es la raíz de toda caída espiritual.
Nabucodonosor tenía todo el oro del mundo, pero estaba pobre de espíritu, y fue en su miseria cuando encontró el tesoro más grande que un ser humano puede poseer, el conocimiento del Dios verdadero. Es fascinante notar que mientras Nabucodonosor estaba en el campo, no murió, sino que fue preservado, lo que nos enseña que el juicio de Dios no siempre tiene como fin la destrucción, sino la restauración. A veces, la tragedia que estás viviendo, ese momento en el que sientes que has perdido tu estatus o tu control, no es el final de tu historia, sino el proceso necesario para que tu ego sea despojado y tu alma sea preparada para un propósito superior. Analicemos la psicología de este rey, porque a menudo pensamos que la locura es algo ajeno a nuestra realidad cotidiana. Pero el orgullo es una forma de ceguera que nos impide ver la realidad divina. Nabucodonosor vivía bajo la ilusión de que él era el autor de su destino, y esa es la misma mentira que el enemigo susurra al oído de las personas exitosas hoy en día. Sin embargo, cuando el juicio golpeó, no hubo ejército que pudiera defenderlo, ni ciencia que pudiera curarlo. Porque cuando Dios pone su mano sobre nuestras vidas, no hay poder en este mundo que pueda resistir sus planes. La transformación de Nabucodonosor nos enseña que no hay nadie tan grande que Dios no pueda humillar, ni nadie tan caído que Dios no pueda restaurar, si hay un corazón dispuesto a reconocer su soberanía. La Biblia nos dice que al final de los 7 tiempos, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y, en ese mismo momento, su juicio fue levantado y su entendimiento le fue devuelto. Esa frase, alzar los ojos al cielo, es la clave de toda nuestra existencia cristiana, porque mientras mantengamos nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestros logros o en nuestras posesiones, estaremos atrapados en nuestra propia prisión de orgullo. Pero en el instante en que nuestra mirada cruza el umbral de nuestra propia importancia y se conecta con la grandeza de Dios, algo sobrenatural ocurre. El rey que antes exigía adoración comenzó a bendecir al Altísimo, exaltando a aquel que vive para siempre y cuyo reino es un reino eterno. Ese es el momento de la verdad, el momento en el que dejas de ser la estrella de tu propia película para convertirte en un instrumento en las manos del Creador. Reflexionemos sobre la magnitud de este milagro, porque Nabucodonosor no solo recuperó su trono, lo cual es inaudito en la política de cualquier época, sino que su majestad le fue devuelta con un esplendor superior al que tenía antes. Esto nos revela una verdad poderosa. Dios no quiere quitarte lo que tienes para siempre, quiere quitarte la idolatría de lo que tienes para que puedas administrarlo desde la perspectiva correcta. Cuando dejamos de centrarnos en la propiedad y empezamos a centrarnos en la mayordomía, nuestras vidas adquieren una dimensión espiritual que antes era imposible. Nabucodonosor pasó de creerse un dios a convertirse en un testigo del poder de Dios. Y esa es la transformación más viral y necesaria que cualquier ser humano puede experimentar. La gente a su alrededor estaba atónita. Sus consejeros no podían entender cómo aquel hombre que vivía entre las bestias terminaba gobernando con una sabiduría que antes no poseía. Estamos viviendo en una época donde el éxito se mide por seguidores, por números y por estatus. Y es precisamente en este entorno donde la lección de Nabucodonosor es más urgente que nunca. Muchos están viviendo como reyes en sus redes sociales, construyendo imágenes de perfección, pero por dentro están lidiando con una soledad y una soberbia que los está convirtiendo en prisioneros de sus propias expectativas. Es vital que entendamos que la verdadera grandeza no está en cuanto controlamos, sino en cuanto nos sometemos a la voluntad de Dios. Si hoy sientes que el peso de tus decisiones te está hundiendo, recuerda al rey de Babilonia bajo la lluvia, no porque sufras igual,
sino para que sepas que cuando el Rey de Reyes decide intervenir en tu vida, no hay situación tan compleja que no pueda ser resuelta con un simple cambio de perspectiva. La historia de Nabucodonosor también nos enseña que nuestra vida tiene un efecto dominó sobre los demás, porque cuando él fue restaurado, su testimonio se extendió por todo el mundo conocido, proclamando las señales y portentos que el Dios Altísimo había hecho con él. Tu vida, tu historia de transformación y tu propia superación de la soberbia pueden ser el mensaje más potente que alguien necesite escuchar para encontrar su propio camino hacia Dios. No subestimes el poder de tu testimonio, porque al igual que Nabucodonosor, has sido rescatado de tus propios errores para que otros puedan ver la gloria del Señor a través de ti. La transformación no es para que la guardes en un cajón, es para que la proclames con valentía en un mundo que desesperadamente necesita esperanza y dirección espiritual. Ahora, analicemos por qué fue necesario un periodo de 7 tiempos, pues la cifra 7 en la Biblia denota plenamente algo que está completo, indicando que el juicio de Dios fue perfecto y exhaustivo. No hubo un solo rincón del orgullo de Nabucodonosor que no fuera alcanzado por la corrección divina, y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando nos ama lo suficiente como para no dejarnos atrapados en nuestro propio ego. A veces, el tiempo que pasamos en el desierto o en la prueba no es tiempo perdido, es tiempo de refinamiento. Es el periodo en el que nuestro carácter es moldeado hasta que ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo viviendo en nosotros. La eficacia de la transformación de Nabucodonosor dependió de su disposición para dejar de luchar contra la realidad que Dios había trazado para su humildad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te transforme, incluso si eso significa pasar por un proceso que no entiendes completamente? La invitación es a rendirte hoy, no a las circunstancias, sino al que tiene el control de todo, a aquel que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, a aquel que puede levantar a un caído y sentarlo entre los príncipes de su pueblo. La historia de Nabucodonosor nos deja una enseñanza clara. Lo que tú valoras como tu mayor fortaleza podría ser tu mayor debilidad si no está fundamentado en el temor a Dios. El monarca babilonio tuvo que perderlo todo para ganarlo todo, y esa es una lección que debería resonar con fuerza en los corazones de todos nosotros esta semana. No esperes a que las sombras de tu propia soberbia te alcancen. No esperes a que la vida te ponga en una posición donde la única opción sea mirar hacia arriba. Toma hoy la decisión consciente de reconocer que sin Dios, nada de lo que haces tiene un valor eterno. La transformación es un derecho de todos aquellos que buscan la presencia divina, y este estudio sobre Nabucodonosor es apenas el inicio de un viaje profundo por las Escrituras que eterna conexión con Dios tiene preparado para ti. Estamos comprometidos con llevarte la verdad bíblica con la profundidad y la pasión que tu fe merece, analizando cada detalle, cada sombra y cada rayo de luz que emana de la palabra de nuestro Señor. Este es un llamado a la reflexión profunda, a la revisión de nuestras prioridades y a la restauración de nuestra relación con el Padre. A medida que avanzamos en este estudio, es importante notar que incluso después de su restauración, Nabucodonosor seguía siendo un hombre, seguía siendo un rey con responsabilidades inmensas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Él ya no se miraba al espejo buscando su propia gloria. Él buscaba el reflejo de la voluntad divina en cada decreto que firmaba y en cada decisión que tomaba para su pueblo. Esta es la marca de una vida que ha sido tocada por Dios. El éxito ya no es para el beneficio personal, sino para el beneficio del reino de los cielos.
Tú también puedes vivir bajo esta nueva realidad, donde tus proyectos, tu familia y tu trabajo se convierten en una extensión de tu fe y tu gratitud hacia el Creador. El impacto de esta historia no termina al cerrar el libro. El impacto termina cuando cambias la forma en que interactúas con Dios cada mañana, cuando dejas que tu oración sea un reconocimiento de su señorío en lugar de una lista de peticiones egoístas. Nabucodonosor pasó de ser el hombre más poderoso a ser el hombre más humilde, y en esa humildad encontró la verdadera paz que ningún trono en la tierra podía darle. Muchos buscan poder, fama y control constante, pero al final del día, todos terminamos buscando lo mismo: un propósito que trascienda nuestra corta existencia y una paz que no dependa de las circunstancias externas. Esa paz es un regalo de Dios y está disponible para todos los que, como el monarca de Babilonia, deciden inclinar su orgullo ante la majestuosidad del Rey Eterno. Estamos llegando al final de nuestro análisis, pero este es el momento en el que tu verdadera historia comienza, porque ahora conoces el secreto detrás de la caída y la restauración de Nabucodonosor. La lección está clara: no permitas que tu éxito te ciegue. No permitas que tus victorias te alejen de la fuente de tu fuerza y, sobre todo, no permitas que tu orgullo se convierta en una barrera entre tú y el plan que Dios tiene diseñado para ti. Este mensaje es una advertencia amorosa, una señal en el camino para recordarte que el trono más importante no es el que construyes tú, sino el que Dios ocupa en tu corazón. Reflexiona sobre esto hoy. Busca un momento de silencio y permite que la voz de Dios te hable directamente a tu situación actual, porque Él está listo para restaurar, para sanar y para elevarte por encima de cualquier circunstancia difícil. Recuerda que cada detalle de esta historia bíblica fue escrito para nuestra enseñanza, para que no caigamos en los mismos errores de los grandes imperios del pasado. La historia de Nabucodonosor es una luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestro ser, donde el orgullo suele esconderse, y al exponerlos a la luz divina nos permite caminar en libertad y en verdad. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver la mano de Dios en medio de tus propias pruebas, te invito a compartir este video con alguien que necesite una palabra de aliento y esperanza, porque nunca sabes quién puede estar necesitando un recordatorio de que Dios es el que domina sobre todo reino humano. Tu fe es un testimonio vivo, y cada vez que compartes estas enseñanzas, estás ayudando a construir una conexión más fuerte entre la palabra de Dios y las personas que más lo necesitan en este mundo. La transformación de este rey es la prueba de que Dios siempre tiene la última palabra sobre nuestras vidas, y esa última palabra es siempre de misericordia y restauración para aquellos que regresan a Él. No importa qué tan lejos creas haber llegado en tu propia autosuficiencia, siempre hay un camino de regreso a la humildad. Siempre hay una oportunidad para reconocer quién es el verdadero arquitecto de tu vida. Espero que este análisis profundo haya encendido en ti una chispa de reflexión y fe que te acompañe durante toda la semana, recordándote que, sin importar lo que el mundo diga o lo que tus propios logros te sugieran, tu vida tiene un propósito divino superior. Únete a nosotros en esta misión de expandir el reino. Suscríbete a Eterna Conexión con Dios. Activa las notificaciones y sé parte de esta comunidad que busca vivir bajo la luz de las Escrituras cada día. Tu apoyo es fundamental para lograr que estos mensajes sigan llegando a miles de personas que, al igual que tú, buscan respuestas profundas y un encuentro real con el Creador. Gracias por acompañarnos en este viaje cinematográfico y espiritual por la vida de Nabucodonosor. Y recuerda siempre que el cielo es quien tiene la última palabra sobre todo lo que nos rodea. Hasta la próxima. Sigamos creciendo juntos en la fe.